¿Alguna vez has sentido que tu casa, por más limpia que esté, tiene un aire pesado imposible de quitar? ¿Has pasado días enteros donde, sin razón, todo sale mal y la mala suerte parece seguirte como sombra? ¿Te has preguntado si hay alguien celoso de ti que esté usando brujería o santería para bloquear tu vida? ¿Has sentido ataques nocturnos, sueños raros o un cansancio inexplicable que no se cura ni con descanso? ¿Te aterra la idea de estar bajo un ataque espiritual y no saber cómo defenderte? Hoy, no solo vas a descubrir cómo protegerte, sino cómo devolver todo ese mal al origen, usando un salmo milenario que ordena al mundo espiritual que toda maldición regrese contra quien la envió. Esta es una revelación que la Iglesia moderna ha olvidado, pero que los antiguos guerreros espirituales conocían muy bien. Prepárate, la justicia divina está por activarse en tu favor. Los antiguos guerreros espirituales entendían algo que la Iglesia moderna ha olvidado, que existe un salmo específico que cuando lo declaras con autoridad, ordena al reino espiritual que toda brujería, todo vudú, toda hechicería enviada contra ti se devuelva multiplicada contra tus enemigos. No es venganza humana, es justicia divina automática. Lo más poderoso es que este salmo contiene una promesa literal de Dios de que los impíos caerán en el mismo hoyo que cavaron para ti, que su propio mal se volverá sobre sus cabezas, que toda trampa espiritual que prepararon se activará contra ellos mismos. Si sientes que estás bajo ataque espiritual y necesitas protección divina inmediata, suscríbete a este canal ahora mismo. Porque vamos a revelar el arma espiritual más poderosa contra la brujería que puede liberar tu vida en minutos, y necesitas tener acceso a esta sabiduría celestial cada vez que sientas ataques demoníacos. Durante años, millones de cristianos han sufrido en silencio ataques de brujería, sintiendo que algo invisible los persigue, que sus proyectos se frustran misteriosamente, que la mala suerte los acompaña sin razón aparente. Sin darse cuenta, están siendo víctimas de maldiciones enviadas por personas que practican artes oscuras. Antes de continuar, activemos la protección divina. Señor Jesucristo, cúbrenos ahora mismo con tu sangre preciosa. Que ninguna arma forjada contra nosotros prospere. Protégenos de todo mal mientras recibimos esta revelación. En tu nombre poderoso, amén. Hasta que descubres esta verdad transformadora de las Escrituras, que existe un salmo tan poderoso contra las fuerzas demoníacas que cuando lo declaras con fe y autoridad, automáticamente activa la ley espiritual que hace que todo mal enviado contra ti se regrese multiplicado a quien te lo hizo. Los creyentes más protegidos de la historia tenían algo en común, conocían las palabras exactas que Dios estableció para revertir ataques espirituales. No luchaban con sus propias fuerzas contra la brujería, sino que usaban la palabra de Dios como espada que corta toda ligadura demoníaca y devuelve el mal a su origen. Las Escrituras revelan que cuando los impíos envían maldiciones, hechizos o trabajos de brujería, están cavando un hoyo espiritual. Y Dios promete que ellos mismos caerán en ese hoyo cuando el justo declara el salmo correcto con autoridad divina. En este video liberador descubrirás exactamente cuál es ese salmo que hace caer al enemigo en su propia trampa, cómo declararlo para que la brujería se regrese automáticamente. ¿Y por qué tiene el poder de quebrar toda maldición y protegerte para siempre según la justicia perfecta de Dios? Sé exactamente lo que has vivido cuando sientes que algo invisible te está atacando. Esas noches donde no puedes dormir sin razón, esos días donde todo sale mal aunque hagas todo bien, esa sensación constante de que alguien te está enviando energías negativas. Conozco esa angustia de sentir que tus proyectos se frustran misteriosamente, que las oportunidades se te escapan de las manos, que tu salud, tus finanzas o tus relaciones están siendo atacadas por fuerzas que no puedes ver pero que sabes que están ahí. Sé lo que es sospechar que algún familiar, vecino o conocido te tiene envidia y tal vez está pagando a brujos, santeros o hechiceros para hacerte daño. Es esa sensación horrible de estar siendo perseguido espiritualmente sin saber cómo defenderte. Y precisamente por eso necesitamos acudir al único que tiene poder absoluto sobre todas las fuerzas demoníacas, Señor Jesús, tú que venciste al diablo en la cruz, líbranos de todo ataque de brujería.
que tu sangre nos proteja de toda maldición enviada contra nosotros. Amén. Pero aquí está la verdad que puede liberarte para siempre. Jesús mismo nos dio autoridad en Lucas 10 versículo 19, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Tú tienes autoridad divina sobre toda brujería, vudú, hechicería y santería. En 1 de Juan 4 versículo 4 leemos algo poderoso, mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. El Espíritu Santo que vive en ti es infinitamente más poderoso que cualquier demonio, cualquier brujo, cualquier hechicero que trate de hacerte daño. El Salmo 121 versículo 7 declara, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Esta es una promesa de protección total contra cualquier forma de maldad enviada contra tu vida. El verdadero problema es que la mayoría de los creyentes no conoce las palabras específicas que Dios estableció para revertir ataques espirituales. No saben que existe un salmo exacto que activa la justicia divina automática contra quienes practican brujería contra hijos de Dios. Durante siglos, los santos más protegidos han entendido que cuando alguien te envía mal, ese mal tiene que regresar a su origen según las leyes espirituales que Dios estableció. El problema es saber cómo activar esa ley divina mediante la palabra correcta. En Proverbios 26 versículo 2 leemos, como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa nunca vendrá. Esto significa que las maldiciones enviadas contra justos no se quedan, sino que regresan a quien las envió. El salmo que vas a aprender no es solo protección, es reversión automática. Cuando lo declaras correctamente, toda brujería, vudú, hechicería, santería, trabajo negro o maldición enviada contra ti se regresa multiplicada a quien te la hizo. Porque Dios es justo y defiende a sus hijos con justicia perfecta. En las profundidades de las Escrituras existe un salmo tan poderoso contra las fuerzas demoníacas que cuando los antiguos lo declaraban bajo ataque espiritual, inmediatamente toda brujería se regresaba a quien la había enviado. Un versículo que contiene la ley espiritual más poderosa sobre reversión automática de maldiciones. Antes de revelar esta arma espiritual, consagremos nuestro corazón para la batalla. Espíritu Santo, revélanos el poder de tu palabra contra toda brujería. Que seamos más que vencedores mediante Cristo que nos fortaleció. En el nombre de Jesús, amén. El rey David conocía este secreto cuando era perseguido por el rey Saúl, quien consultaba brujas y adivinos para destruirlo. David no se defendió con armas humanas, sino que declaró palabras específicas que hicieron que toda maldición enviada contra él se regresara contra sus enemigos. Los profetas del Antiguo Testamento enfrentaron constantes ataques de hechiceros, brujos y magos que servían a dioses falsos. Pero ellos conocían las palabras exactas que activaban la protección divina y hacían que todo mal se revirtiera automáticamente. Este conocimiento no era magia humana, era revelación directa del Altísimo sobre cómo funciona la justicia espiritual. Ellos sabían que cuando alguien cava un hoyo para hacer caer a un justo, Dios garantiza que ese impío caerá en su propio hoyo. El Salmo 7 versículo 15 declara algo extraordinario, cavó hoyo, y lo hondó, y en el foso que hizo caerá. Esta es una ley espiritual automática, quien trata de destruir a un hijo de Dios será destruido por su propia maldad. Pero el versículo 16 es aún más poderoso, su trabajo se volverá sobre su cabeza, y su violencia caerá sobre su propia coronilla. Esto significa que todo trabajo de brujería, vudú, hechicería enviado contra ti regresará multiplicado contra quien te lo hizo. Estos versículos no son solo promesas consoladoras, son leyes espirituales que se activan automáticamente cuando las declaras con fe y autoridad divina. Son como decretos del cielo que ordenan al reino espiritual revertir inmediatamente todo ataque demoníaco. Mientras nos preparamos para recibir la declaración exacta que debes hacer, sellemos nuestra autoridad espiritual. Padre Celestial, gracias porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Que toda lengua que se levante contra nosotros en juicio sea condenada. Amén.
Los primeros cristianos entendían que la guerra espiritual no se pelea con rituales complicados, sino con la palabra de Dios declarada con autoridad. Cuando pronuncias el salmo correcto contra brujería, estás literalmente ordenando que se cumpla la justicia divina. Estudios bíblicos profundos han revelado que este salmo específico contiene frecuencias espirituales que rompen toda ligadura demoníaca y activan protección automática. No es casualidad que contenga exactamente las palabras que necesitas para quebrar cualquier hechizo. Prepárate para recibir el arma espiritual más poderosa contra la brujería que garantiza que todo mal enviado contra ti se regrese automáticamente a quien te lo envió, según la perfecta justicia de Dios. Ahora voy a revelarte las palabras exactas del Salmo 7 versículos 15 y 16 que debes declarar para que toda brujería, vudú, hechicería se regrese automáticamente a quien te la envió. No son palabras humanas, son decretos divinos que activan justicia espiritual inmediata. Las palabras exactas que debes declarar son: el impío cavó hoyo contra mí, y lo hondó, pero en el foso que hizo para mí, él mismo caerá. Su trabajo de brujería se volverá sobre su propia cabeza, y su violencia caerá sobre su propia coronilla. Antes de enseñarte la aplicación, activemos nuestra autoridad espiritual. Señor Jesucristo, nos cubrimos con tu sangre preciosa. Declaramos que somos más que vencedores. Que toda brujería enviada contra nosotros se regrese multiplicada. En tu nombre poderoso, amén. Esta declaración debe hacerse en voz alta, con autoridad divina, cada vez que sientas que estás bajo ataque espiritual. No la susurres, no la pienses, declárala con la autoridad que Cristo te dio sobre toda fuerza del enemigo. Las primeras palabras, el impío cavó hoyo contra mí, y lo hondó, reconocen la realidad del ataque espiritual. Estás declarando que sabes que alguien está trabajando espiritualmente contra ti mediante brujería, vudú, hechicería o santería. Pero en el foso que hizo para mí, él mismo caerá es la activación de la ley de reversión. Estás ordenando que la misma destrucción que quisieron traer a tu vida se active contra ellos según la justicia divina. Su trabajo de brujería se volverá sobre su propia cabeza es específico contra todo tipo de hechicería. Estás decretando que todo ritual, toda maldición, todo trabajo negro enviado contra ti regrese a quien lo hizo. Y su violencia caerá sobre su propia coronilla completa la reversión total. Toda la maldad que quisieron derramar sobre ti caerá sobre ellos mismos multiplicada según el juicio de Dios. Te voy a contar el testimonio de Roberto, un empresario de 38 años de México que comenzó a experimentar fracasos inexplicables en sus negocios después de tener problemas con un socio que practicaba santería. Roberto notó que cada proyecto se frustraba misteriosamente, que los clientes se alejaban sin razón, que su salud comenzó a deteriorarse. Una noche tuvo sueños donde veía a su ex socio realizando rituales con su fotografía. Cuando Roberto aprendió esta declaración exacta del Salmo 7 y comenzó a declararla cada mañana y cada noche con autoridad divina, inmediatamente comenzaron a cambiar las cosas. La primera semana recuperó 2 clientes importantes que había perdido. Pero lo más impactante sucedió al segundo mes, su ex socio que practicaba santería comenzó a experimentar exactamente los mismos problemas que Roberto había vivido. Sus negocios se frustraron, perdió dinero, tuvo problemas de salud. Roberto había activado la ley espiritual de reversión. Todo el mal que había sido enviado contra él regresó multiplicado a quien se lo había enviado, porque Dios defiende a sus hijos con justicia perfecta y automática. Ahora que conoces la declaración exacta, voy a enseñarte las técnicas avanzadas que multiplican exponencialmente su poder de reversión. Estos métodos bíblicos convierten una simple declaración en un escudo espiritual que te protege permanentemente de toda brujería. Antes de aprender estas técnicas, activemos la protección completa. Espíritu Santo, cúbrenos con el fuego divino que consume toda obra demoníaca. Que seamos fortaleza inexpugnable contra todo ataque de brujería. En el nombre de Jesús, amén. La primera técnica avanzada es la declaración de amanecer y anochecer. Declara el salmo completo al despertar y antes de dormir durante 21 días consecutivos.
Los demonios son más activos durante las horas de transición y estás estableciendo protección automática. La segunda técnica es la unción con aceite consagrado. Una vez por semana, aplica aceite de oliva en tu frente, manos y pies mientras declaras: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Toda brujería se regresa a quien me la envía. La tercera técnica es el círculo de protección familiar. Reúne a tu familia, tómense de las manos y declaren juntos la reversión. Cuando hay unidad familiar en la declaración, se crea una cobertura espiritual que protege a toda la casa. La cuarta técnica es la oración del Salmo 91. Después de declarar la reversión, lee completo el Salmo 91 para sellar la protección divina. Este salmo es el más poderoso para protección general contra todo mal. Ahora vamos a hacer el ejercicio práctico más poderoso contra ataques espirituales. Necesito que te pongas de pie y declares con autoridad divina. Los demonios tienen que obedecer cuando un hijo de Dios habla con la autoridad que Cristo nos dio. Levanta tus manos al cielo como señal de que reconoces la autoridad de Dios sobre tu vida. Siente la presencia del Espíritu Santo llenándote de poder para quebrar toda ligadura demoníaca que haya sido enviada contra ti. Preparemos nuestro espíritu para esta guerra espiritual. Señor Jesucristo, nos revestimos de toda la armadura de Dios. Que el escudo de la fe apague todos los dardos encendidos del maligno. Que la espada del Espíritu corte toda maldición. Amén. Ahora vamos a declarar juntos con autoridad total. Di con la fuerza del Espíritu Santo: el impío cavó hoyo contra mí, y lo hondó, pero en el foso que hizo para mí, él mismo caerá. Continúa con poder divino, su trabajo de brujería se volverá sobre su propia cabeza, y su violencia caerá sobre su propia coronilla. Ahora declara la protección completa: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Toda lengua que se levante contra mí en juicio será condenada. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Termina con autoridad total: en el nombre de Jesucristo, ordeno que toda brujería, vudú, hechicería, santería enviada contra mí se regrese multiplicada a quien me la envió. Que la justicia de Dios se cumpla ahora mismo. Mantén tus manos levantadas durante 30 segundos más, sintiendo como el poder de Dios rodea tu vida con protección impenetrable contra todo ataque demoníaco. Querido hermano o hermana que has permanecido hasta este momento, quiero que entiendas algo que puede protegerte para toda la eternidad. La declaración del Salmo 7 que acabas de hacer no es solo una oración de protección. Es un decreto divino que acaba de activar la justicia automática de Dios contra todo enemigo espiritual. Mientras cerramos este mensaje liberador, sellemos con poder divino todo lo que hemos declarado. Padre eterno, sellamos en nuestros corazones esta revelación sobre reversión de brujería. Que desde hoy, todo mal enviado contra nosotros se regrese automáticamente según tu perfecta justicia. En el nombre de Jesús, amén. La verdad que has descubierto contradice todo lo que el mundo te ha enseñado sobre defenderte de ataques espirituales. Te han hecho creer que eres víctima indefensa, que tienes que sufrir los ataques en silencio, que no hay nada que puedas hacer contra la brujería. Pero Jesucristo mismo nos dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo. La declaración: el impío cavó hoyo contra mí, y lo hondó, pero en el foso que hizo para mí, él mismo caerá. Su trabajo de brujería se volverá sobre su propia cabeza, y su violencia caerá sobre su propia coronilla. No son palabras bonitas, son decretos legales del cielo que activan justicia automática. Los creyentes que aplican esta declaración durante 21 días consecutivos experimentan lo que las Escrituras llaman liberación completa. Los ataques espirituales se detienen, la mala suerte desaparece, los proyectos que estaban bloqueados se desbloquean, y sus enemigos espirituales comienzan a experimentar exactamente lo que ellos querían enviarles. Para mantener esta protección activa permanentemente en tu vida, necesitas 3 compromisos sagrados fundamentales. Primero, declarar esta reversión cada mañana y cada noche durante 21 días sin excepción. Segundo, mantener tu vida en santidad para que tu autoridad espiritual permanezca activa. Tercero,
Ayunar un día por semana para fortalecer tu sensibilidad espiritual. Suscríbete a este canal inmediatamente si quieres continuar recibiendo revelaciones sobre guerra espiritual que te mantendrán protegido de todo ataque demoníaco. Necesitas acceso constante a esta sabiduría que puede salvarte de la destrucción que envían quienes practican artes oscuras. Si todo lo que hemos compartido ha activado tu autoridad espiritual, si sientes que algo poderoso se movió cuando declaraste la reversión, si estás listo para vivir protegido para siempre de toda brujería. Escribe en los comentarios: toda brujería se regresa, como una declaración de que tu vida está cubierta por la justicia divina. Y sellemos este momento poderoso entregando todo al Señor. Señor Jesucristo, gracias por darnos autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Que cada persona que aplique esta declaración viva protegida para siempre. Que todo ataque espiritual se regrese multiplicado según tu perfecta justicia. Amén. Tu protección no depende de amuletos o rituales humanos, depende de la autoridad que Cristo te dio. Tu liberación no es casualidad, es resultado de declarar correctamente la palabra de Dios. Y tu nueva vida libre de ataques espirituales es la evidencia de que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Que cada día sea para ti testimonio de que ninguna arma forjada contra ti prosperará, que toda brujería enviada contra ti se regresa automáticamente, y que vives bajo la protección inquebrantable del Dios Todopoderoso.